Bueno, yo creo que los principales retos de la educación superior a distancia en el siglo XXI son, en primer lugar, la masificación y, en segundo lugar, la personalización, que son casi dos extremos que sí tiene que se arreglar un compromiso entre estos dos elementos. Y si miramos las tendencias, las dos tendencias casi coexisten, ¿no? En este momento se habla mucho de la masificación, mas al mismo tiempo cada vez más la personalización es importante, ¿no? Y la gente espera eso, ¿no? Entonces, ¿cómo arreglar esas dos tendencias que son muy apartadas? Un otro aspecto que yo creo que es importante también es el tema, y ese es más importante desde el punto de vista social, es el tema de la escala y de la sostenibilidad económica de la educación, que tiene a ver también con la educación a distancia, en el sentido de que no es correcto de pensar que la educación a distancia es más barata, no es tan cara, más con el aspecto de que permite una reutilización y una mayor sostenibilidad del invertimento, ¿no? Entonces, ese es un aspecto importante, yo creo, en lo que tiene a ver con las instituciones y cómo se coloca la educación a distancia para ellas. Claro, hay también un otro aspecto que yo creo que es importante, que tiene a ver con la diseminación de la educación a distancia. En este momento, si miramos el fenómeno MOOC, por ejemplo, quizás lo que es más importante en el fenómeno MOOC no es tanto los MOOC en sí mismos, porque esa es ainda una tendencia que puede se consolidar o no. Lo más importante, en mi modo de ver, es el hecho de que las instituciones educativas, bueno, en este caso las universidades convencionales, todas han mirado a la educación en línea y la educación a distancia en ese sentido más amplio como algo que no es accesorio, más como es central en su oferta pedagógica. Y eso es un cambio tremendo para nosotros, porque eso significa, por un lado, que el número de instituciones que van a estar desarrollando educación a distancia va a ser muchísimo más elevado, más también que eso va a aportar muchos más actores nuevos, gente que no tiene mucho a ver con la tradición de la educación a distancia, que va a traer nuevos enfoques, nuevos problemas, quizás nuevas metodologías, que no tienen, no tienen para sí como importantes los estándares de calidad que nosotros habíamos desarrollado en estos años. Ni mismo quizás los marcos teóricos, que para nosotros han sido estructurales, ¿no? Entonces yo creo que eso es también un aspecto muy importante. Claro que además de eso hay aspectos quizás más puntuales que tienen a ver, por un lado, con el gran cambio que la web social ha traído al modo de comunicar, a la organización de la sociedad. Se nota eso, por ejemplo, en los aspectos políticos, ¿no? Que ha cambiado muchísimo. Claro, ese es un aspecto importante. Y yo creo que también aspectos del futuro, de la web 3.0, como se podría designar, aspectos de la web semántica, todo eso, yo creo que va a cambiar muchísimo también el modo como entendemos la educación a distancia, y en ese sentido es un reto también. Claro que sí. En ese aspecto también que hay una convergencia, ¿no? Es discutible el modo como esta convergencia se está haciendo. Y también es un hecho de que la convergencia ultrapasa el ámbito estricto de la educación y de educación a distancia. Entonces, hay una convergencia tecnológica
que se está haciendo en los medios de comunicación también. Todo eso va a tener importancia en el modo como miramos esta cuestión. De toda manera, yo creo que en realidad a esta convergencia entre las instituciones educativas convencionales, digamos así, y las de educación a distancia, cada vez más hay una mezcla, mas hay también diferencias muy importantes. Entonces, no es la misma cosa tú tener un curso en línea, totalmente en línea, y utilizar medios digitales, herramientas digitales en tu enseñanza convencional, digamos así. Y se nota mucho que en muchas de las experiencias que se presentan, que se hacen en las instituciones educativas, sea universitarias o de enseñanza media, lo que pasa es que muchas veces se utilizan herramientas digitales, mas sin las utilizar en el modo más efectivo o en todo su potencial, porque básicamente se utilizan como complemento o para sustituir, reemplazar funciones que tú tenías en tu modo de preparar una clase o algo así. Es muy común el hecho de que en muchas instituciones se utiliza, por ejemplo, una plataforma, un LMS, como un repositorio de documentos, de archivos o de media en ese sentido, no como con la potencialidad de realizar actividades o evaluaciones, algo así. Eso es muy común ainda, ¿no? Todavía. Pero claro que la digitalización de la educación ha creado un nuevo escenario para la educación a distancia. En ese sentido ha aportado muchos más actores como planteaba en la cuestión anterior, ha cambiado las cosas en ese sentido de que la utilización de los medios y de las herramientas digitales es algo de natural, de normal, de convencional hoy mismo. Una otra cosa distinta, mismo que en ese sentido esté más próximo hoy de que ayer, porque ayer cuando tenías la posibilidad de hacer un video, por ejemplo, necesitabas de un estudio, de cámaras muy complicadas, complexas, de tecnología pesada, digamos así. Hoy no es así. Nosotros con un móvil podemos hacer un video y lo hacemos. Más allá de que eso, hoy muchas veces ves en la tele noticias que son ilustradas con videos que una persona en la calle ha registrado un evento o algo así. Entonces, todo eso ha cambiado muchísimo. Claro que en la educación también no es así. Ainda hoy se debate el tema de que en muchas escuelas, muchas instituciones educativas, los niños son invitados a no utilizar sus móviles o sus tablets y algo así. Claro, esa es una reacción también de una cultura que no está todavía preparada para utilizar al máximo las potencialidades de esas herramientas. Muchas veces se piensa que eso es posible de solucionar con formación. Mas yo creo que además de la formación es una cultura institucional y profesional que tiene que cambiar. Entonces yo diría que sí, las TIC han aportado a la educación a distancia muchísimo, mas es necesario de entender también que eso solo es efectivo si hay un cambio en la cultura de las instituciones, en la cultura de la educación misma, cómo ella se organiza, cómo se hace, cómo son las prácticas, ¿no? Doy un ejemplo muy sencillo. Cuando hablamos, por ejemplo, de recursos educativos abiertos, eso está muy bien, mas en realidad lo que debemos hablar, y hoy se habla también, son de prácticas educativas abiertas. Entonces es del aporte que esos recursos pueden dar, más en el marco de una cultura
entonces de una cultura de práctica que está preparada para la innovación y que está preparada para utilizar esas herramientas en todo su potencial. Entonces, yo creo que, bueno, yo tengo la noción que mi respuesta no es muy enfocada en la cuestión todavía, yo creo, pero yo creo que es importante de este tema de la cultura. Y es un tema que se plantea tanto en una escuela, digamos así, de enseñanza media, como en la universidad o otro tipo de institución educativa o otro tipo de contexto no formal, porque ese es otro aspecto que es importante y que también se puede anotar en la comunicación, ¿no? La comunicación mediatizada hoy es muy no formal y también la educación hoy es muy no formal. En ese sentido, cómo todo eso se articula es muy importante también. Y claro que las herramientas, las TIC, han facilitado, yo diría, esa proximidad entre el no formal, el formal, en el proceso integral de la educación a lo largo de la vida de una persona, ¿no? Bueno, en la primera yo diría que la educación a distancia tiene un papel muy importante por dos órdenes o por dos razones principales. En un primer lugar, porque permite o facilita la formación continuada, ¿no? Entonces, la educación permanente a lo largo de la vida, entonces es muy más fácil entender el proceso de capacitación en ese sentido y de educación en un modo más general, no solo como algo de cíclico, bueno, no solo como antiguamente como algo que tenía un momento en su vida, más también no solo algo de cíclico, más algo de permanente y de muy normal, digamos así, muy cotidiano, ¿no? Y que todos esos pequeños aprendizajes, esos pequeños entrenamientos que podemos hacerlo, lo podemos hacer de un modo más inmediato, más próximo de la necesidad de aprender. Y eso es posible también porque la educación a distancia no solo facilita esa proximidad, como también puede permitir que con la escala todo ese proceso sea más rápido, más adaptable, más mejorable y también más económico. Eso es un aspecto importante. De otro modo también yo creo que tiene a ver con el hecho de que el mercado laboral ha evolucionado también mucho en el sentido de la globalización. En ese sentido también la virtualización de este proceso de entrenamiento y formación es muy más próximo, digamos así, de las necesidades de un mercado laboral global, donde la gente está en movilidad casi permanente y entonces también los retos multiculturales mismo del nuevo mercado del mercado laboral yo creo que están más próximos de ser enfrentados con efectividad por la educación a distancia. Bueno, los obstáculos principales en este momento yo creo que tiene a ver con la regulamentación, la legislación, en particular en respecto a la globalización de la oferta educativa por los distintos contextos nacionales, regionales, entonces eso es muy importante, porque se conecta también con la necesidad de la calidad, de asegurar la calidad de la oferta y de controlar esa calidad, de evaluar esa calidad y garantizarla, ¿no? Y al mismo tiempo también de garantizar que hay un equilibrio en la oferta.
es muy importante que el desarrollo de esta oferta globalizada no vaya a dar en el final que solo un pequeño número de instituciones o personas en el mundo pueda, en un cierto modo, alimentar todo lo gran mercado, digamos así. Ese riesgo, perdón, ese problema existe, ¿no? Que todos los países, todas las culturas no sean subrepresentadas en ese modelo, en ese mundo globalizado de la educación. Aparte de eso, yo creo que es muy importante que en términos de regulamentación y legislación y de evaluación de calidad y de certificación, en particular en Europa, ¿no? Donde ese tema es muy, muy importante, que haya también un entendimiento por parte de los dispositivos legislativos, más también de las instituciones de acreditación y también de las instituciones ellas mismas, de los aspectos particulares de la educación a distancia, de los aspectos particulares en la organización del trabajo, del labor de los docentes, de cómo todo se debe organizar, lo que es necesario para poder garantizar una educación, una oferta educativa de calidad en educación a distancia, que tiene a ver también con el soporte al estudiante, todos esos temas que son conocidos de la literatura, ¿no? Aparte de eso, yo creo que hay también un otro tipo de problema que puede existir y que tiene a ver con la forma como la convergencia se va a dar. Si la convergencia entre las instituciones a distancia y convencionales en desarrollar conjuntamente oferta educativa digital, digamos así, es importante que, como comentaba antes, que la calidad no se vaya a perder. Porque si se perder es toda el valor de la educación a distancia que puede estar en riesgo, ¿no? Y voltar a considerar que la educación a distancia no es una oferta educativa de calidad. Quizás en países europeos eso no es un problema o no será un problema, mas podrá ser, y ainda lo es, un problema en muchos otros países de otras regiones, ¿no? Yo creo, y eso tiene a ver con todo, tiene a ver con los profesores, los docentes estar capacitados para hacer educación en distancia, las instituciones estar adaptadas, la cultura institucional ser facilitadora de la innovación, estar abierta a la innovación. Y eso tiene a ver también con cambios en la cultura de las instituciones a las mismas, estar más abiertas a la participación de los estudiantes, todo eso, ¿no? Entonces yo creo que eso quizás, a mi modo de ver en este momento, no son los únicos, claro, mas quizás son los principales problemas que podrán se plantear en este desarrollo de la educación a distancia. Porque educación a distancia tiene reglas propias, ¿no? No es solo colocar materiales en digital y ya está. No es eso. Es una cosa muy más complicada y que necesita de esa calidad